Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, dependiendo de cuando nos estéis escuchando. Hoy vamos a hacer un repasito a la película de Dune 2. La hemos visto, hemos venido corriendo casi del cine para dar nuestra opinión, no podemos aguantarnos, estamos aquí con ganas de tirar toda la especie que llevamos dentro que nos ha caído desde la pantalla. Y para ello tenemos a nuestros casi habituales y maravillosos compañeros. Tenemos a Pepe, que hacía tiempo que nos acercaba por aquí. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas, aquí estamos. Ya, en fin, he terminado el turno de recolección de especia y me vengo del desierto aquí y hablamos de un poco de la peli. Ah, muy bien, eso está muy bien. Y Serafo, ¿qué tal? ¿Que ha sido pensado y hecho? Bienvenido. Nada, muchas gracias por la invitación. Un placer siempre compartir con todos ustedes, Miguel, Quique y amigo Pepe, y a todos que vayan a vernos también ahorita en directo y también en diferido, ¿no? Contento por lo que está pasando y nada, muy satisfecho con lo que hizo la película. Sí tiene sus cositas, pero creo que ahorita hablamos más en profundidad de ello. Efectivamente, ahora hablaremos, entraremos y disfrutaremos un poco sobre si nos ha gustado más la primera, la segunda y todo esto. Bueno, y nos queda Quique-san, ¿qué tal? Hoy Quique-san, yo ya no me acuerdo los apodos que tengo que darte. Bienvenido. Bueno, sí, ese mismo. La semana que viene será otro, pero bueno. Vale, muy bien. Muy bien, pues nada, oye, antes que nada, si esto nos estáis escuchando en directo, recordaros que el miércoles tenemos un directo súper interesante, segunda parte sobre la vida de Tolkien, no os lo perdáis. Si os gusta este maravilloso escritor, os lo recomiendo mirar el primero y ahora luego el miércoles tendréis la segunda parte. Van a haber muchas más partes, ya os lo digo yo. Yo he leído el guión y ya te digo que van a haber muchas más partes. Muy bien, centrémonos en Duna, creo que allí en Sudamérica se llama Duna, ¿no? ¿Es posible? Dune, lo tomamos siempre bajo el anglicismo, más bien, entonces, más que Duna, lo tomamos como Dune, Duna, o como ustedes también lo quieran llamar. No, es que alguna vez he visto algún review y tal, no, Duna, digo, ¿qué película es esa? Espérate, voy a ver. Digo, No está tan alejado, no es jungla de cristal para duro de matar, pero pues bueno. Ya. Eso dolió. Muy bien. Pues nada, primeras impresiones, chicos. El que quiera empezar, que cuente. Bueno, 3 años desde la primera, del 2021, que nos llegó esta, para mí, una buena obra de canadiense Villeneuve, primo hermano de Pepe, por cierto. Y que se apellida Villanueva, entonces claro. Y nada, yo encantadísimo. Hacía mucho tiempo que no iba al cine, la verdad, porque ya he decidido solo ir a ver películas que creo que valen la pena. Y esta, por supuesto, era una de ellas. ¿Qué habéis opinado? ¿Qué os parece la película, chicos? Pepe, por ejemplo. Vaya, ya me ha tocado a mí. Pues a ver, así hablando de todo un poco, ¿no? El mismo tono, me pareció del mismo tono que el anterior, pero a mí hay cosas que esta vez no me han gustado tanto, ¿no? Mi problema es que yo he leído el libro. Entonces me he encontrado con esta segunda parte en la que se inventan cosas directamente y además la película acaba de una forma que la dejan abierta para hacer una tercera. Entonces me da la impresión de que ya estamos otra vez con la estirada de chicle, ¿no? Y a ver, esto que nos ha funcionado muy bien, pues ahora vamos a hacerlo de siempre. Vamos a cambiar las historias, vamos a darle relevancia a personajes que no la tienen, vamos a darle irrelevancia a personajes que sí la tienen y vamos a prolongar esto todo lo que podamos para ganar dinero. Pero bueno, en realidad sí que tengo que decir que merece la pena ir a verla al cine. Eso es indiscutible. Solo por el sonido, por lo grandiosa que es. Eso lo ha heredado de lo anterior, desde luego. La película es muy espectacular y es muy, no sé, a veces te abruma un poquito. ¿No? O sea, ayer estábamos en la sala y el sonido a toda castaña, yo qué sé, coges parte de la emoción que pretende transmitirte, ¿no? Pero bueno, también he de decir eso que a mí eso de haberme leído el libro me ha pesado. Me ha pesado porque los cambios los he visto. Muy bien. Serafo, ¿qué te ha parecido?
Bueno, de entrada, yo estoy de acuerdo con Pepe, creo que es una bonita continuación a lo que ya se presentó. La primera película para algunos, y a mí no me gusta decir que es lenta o que es rápida, eso es más subjetivo. Lo que a ti te pueda parecer de un modo, para mí lo puedo recibir como que lo están desarrollando. Es una película de presentación, están las familias, la dinámica, el tema de cómo se trabajan los planetas, cómo está esta organización sociopolítica, los orígenes también, a qué está ligado también este personaje principal, su padre, el enfrentamiento entre las dos familias, cómo se está manejando y cómo se entretela toda esta trama, ¿no? Básicamente es Star Wars con algo de Games of Thrones, siendo la que inspiró básicamente esta dinámica, ¿no? Tramas, la dinámica de Fuera, trabajar familias. fuera. Echadlo, no, echadlo. Corta la transmisión, echadlo. Es que A lo que voy ha visto Andor y se cree que que eso es Star Wars, pero bueno, seguimos con Dune. Y es durísimo para la gente que de pronto se apega muchísimo a ese tipo de concepto, los que también hemos disfrutado de la obra o que conocemos lo que se extiende, que es una cosa magna, tratar de asimilar este tipo de situaciones o llevarlos a estos proyectos. Denis Villeneuve se ha caracterizado por darle cierta caracterización a sus dinámicas, a sus películas, Arrival, que la que más me gusta, por ejemplo, de él, sigue manteniendo un sello particular, pero cuando se enfrenta a esta obra, él sabía clarísimo que tenía que hacerlo por lo menos en 3 partes y es lo que ha apostado siempre, es lo que decía y señalaba Pepe. La segunda parte queda para continuar la tercera, es que así fue conceptualizada desde un principio. Si lo cuento de esta manera. Ustedes, señores Warner, usted y Dan, si les apetece o no, juguémonosla, no vamos a dejar perder otra joya que tenemos dentro de nuestros recursos. Ya dejamos ir a Nolan por haberla embarrado o cagado como lo cagamos con Tenet, no te vamos a dejar ir, así que quédate, te vamos a dar la carta abierta. ¿Qué propones tú? Nos gusta lo que estás haciendo. Yo propongo que hagamos 3 partes. Esta primera se encarga de presentar, es una película de presentación básicamente, por las tramas, por la familia, por la dinámica, por cómo están los ambientes, el tema visual es espectacular, la música también está genial. Y aquí esta segunda pues se va a encargar de presentar ahora unos nuevos personajes que son ya menos cantidad, pero sobre todo darle desarrollo a la trama donde quedó esa segunda parte. Creo que ahí es donde tiene el buen nicho y la buena oportunidad. Se encarga ahora sí de dar espectacularidad. No tenías gusanos, espérate y ves la segunda, maldita sea, cómo vas a disfrutar de esos malditos gusanos, la vas a gozar, las tramas también, el tema tecnológico, pero también tengo ciertos reparos, como decía Pepe, con ciertas cosas y conceptos que implantaron en la primera, pero que en la segunda se olvidaron. ¿Qué es esto de caminar arrítmicamente? No había que tener una coreografía allí. ¿A dónde quedó este concepto? ¿Dónde quedó también la trama de ciertas armas? ¿Dónde están estos escudos o estos vibrocuchillos? Es que hay que llamarlos de alguna manera. Esta tecnología también fue ignorada en ciertos aspectos. Hay detallitos que tú me planteas en una primera parte, pero que en esta segunda estás obviándola y ahí es donde uno dice, caramba, ¿qué pasó? El tema de 3 años, la demora, pues parte de ello fue obviamente la pandemia y parte de ello también involucra pues el paro también que tuvimos por la huelga de escritores que también paró ese lanzamiento, que me pareció estratégico. La idea no era sacarla por sacarla cuanto antes, sino aprovechar el momento indicado y siento que esta fecha pues estaba dada para ello. Para terminar, una tercera parte que muy seguramente vamos a tener que esperar ahora. Si te dolieron estos 3, espérate porque hay que esperar por lo menos unos 5 mientras Villeneuve vaya a hacer otros 2 proyectos que tienen camino y luego sí viene y retoma lo que es la Duna tercera parte, ¿no? Pero por ahora creo que es lo que más destaca. Me gusta, pero tiene detallitos que, ay, no me contaste en la primera parte que esto, ¿a dónde quedó esos conceptos? Muy bien. Y bueno, y Quique-san, ¿qué te ha parecido? Bueno, yo me tuve que ver la primera otra vez porque eso que decís de los 3 años ya no me acordaba ni cómo había acabado ni qué había pasado. Me había leído el libro, pero sé que los libros se los pasa por el forro de los pip. Todo no. Bueno, en la segunda parte sí que hay muchas cosas, ya lo diremos. Pero eso, estéticamente sigue la estela de la primera, la música igual, sigue siendo... La duración. Encaja muy bien en la película. Fuera de la película, la música es... Solo hay 1 o 2 temas que valen la pena escuchar fuera de la película. Y luego, sí que me gustó mucho, muchas escenas que parece que estés tú ahí dentro, como cuando va ahí cabalgando el gusano. Parece que la arena te da ahí en la cara y sabe meterte en la película. Pero los temas estos de que hay estrellitas en la película que, claro, si te ha costado
tropecientos mil millones contratar a esa gente, pues vas a tener que amortizarlos de alguna manera. Y se nota mucho en la película. Y esas cosas ya las diremos. Bardem, una de las cosas o las exigencias que le dio a Villeneuve fue que, bueno, él leyó la novela con 12, 15 años, creo recordar, en una entrevista, y dijo que sí, que le encantaba, pero solo le ponía una premisa, que él tenía que salir encima de un gusano cabalgándolo. Y así es, en principio sale. Sí, pero no se ve. Bueno, el personaje, ¿no? Digamos. El personaje sí. Pero bueno, yo me refiero a otra protagonista. No, que sí, se ve sí, que ha costado bastante. Otras. Ya, ahora hablaremos de lo que hacen con los personajes femeninos. Sí, otras, exacto. Pues es una cosa, ¿cómo se bajan de los gusanos? Ya, eso, yo estaba esperando el saltito para pero no, ya pasan a otra escena. Pero está muy bien pensado cómo se suben, porque lo que hacen es hacerlo pasar por la cordillera para él poder saltar desde arriba. Eso está muy bien pensado. Pero efectivamente, nada más termina esa escena, lo primero que piensas es ¿y cómo se bajan? Ahora yo pensaba, hay un momento que está el palanquín, ¿no? El palanquín de la reverenda madre, y yo solo pensaba, no solo cómo van a parar el gusano, es que cómo van a bajar a la reverenda madre, porque no pueden saltar con el palanquín, ¿o sí? No sé. Y yo pensé, vale, si le cuesta tanto subirse al tipejo esto, ¿cómo coño han subido a toda la gente y al palanquín y todo? Y van como si fuese una carroza. Bueno, pero eso en el libro, yo no recuerdo. Sí, bueno, pero eso es parte de la mística del tema, ¿no? Pero sí, yo siempre me lo he preguntado. ¿Cómo narices? Tengo claro cómo se suben, pero ¿cómo narices se bajan? ¿No? Por ejemplo, yo qué sé. ¿Cómo lo hacen para subirse todos? Bueno, pero hay que admitir que visualmente la película es impresionante. Hay que verla en el cine. Eso sí que coincido en que hay que verla en el cine. Porque yo he visto la primera, que la volví a ver, y la vi, claro, en una pantalla de ordenador ahí. Y claro, sí, me impresionó porque es lo que te dije, Miguel Ángel, que me gustó mucho más. Pero claro, verla en el cine es más impresionante. Todas esas dunas, las batallas con toda la gente, que no sé si, me imagino que será casi todo ordenador, porque salen millones de personas. Sí, no, ahora el CGI está muy avanzado. A mí la película me ha gustado mucho. No me canta tanto, a lo mejor, estas cosas que estaba comentando, por ejemplo, Serafo, al respecto de la continuidad de la primera y la segunda. Sí me canta más con el libro. Con el libro hay muchas divergencias, cosas que no coinciden. Y bueno, y la escena final a mí me sacó de la película. Vamos, me tiró del gusano de arriba abajo. Nunca, mejor dicho. Pero por lo demás, aquí me gusta mucho. Y visualmente, música, sonido, bestial. Y efectivamente, la banda sonora también, y que quería hacer un apunte al respecto, como has comentado. Fuera de la película, la banda sonora, quitando esos dos temas, no creo que me la pusiera, posiblemente. Es lo que decimos siempre, que la banda sonora está hecha para la película. Y si está bien hecha, encaja en la película perfectamente. Antes sí que se hacían las bandas sonoras para que te comprases el disco y la disfrutases. Ahora es más para encajarla en la película. Y en la película encaja perfectamente. Con esos gritos de ¡oh! Ya no se hacen bandas sonoras orquestales que puedas comprar, que puedas decir, ¡buah! Esto es un pedazo de banda sonora o esto es una maravilla. No. Pero, son más adaptadas a las escenas. Son sonidos más bien. Es más incidental, es más un acompañamiento que redondea el concepto, exacto. Que no un soundtrack que vayas a quedar memorable. De hecho, apuesto lo que quiera, que no sé, 90, si no el 100%, nadie salió cantando después de la película. ¡Ah! Pues no es algo que te memorices y que voy a la ducha con ¡ah! Pues pero sin embargo, a los que nos gustan las bandas sonoras, nos hemos quedado con la canción del beso. Del beso, es que nos hemos quedado con esa canción y yo he ido a buscarla enseguida al YouTube, ya no sé dónde. No, pero porque es una música más melódica, más orquestal, sí. Bueno es que lo que esperaría uno de Hans Zimmer, ¿no? Igual viene en este revuelo, no esperamos que ahora se convierta o que encontremos el nuevo Williams ahora haciendo estas épicas cosas, más bien que acompañe este tipo de
de concepto, que es algo más moderno, algo que involucre también este tipo de concepto biomecánico, que es lo que vemos en todas las naves, los presentaron incluso desde la primera película. Ese concepto me gusta, es casi como si estuvieses montando langostas. Me gusta ese tipo de propuesta gráfica o de propuesta visual que tiene cada uno, sobre todo en el aspecto técnico. Y como tal, pues redondear el concepto, es algo más incidental, algo muchísimo más trabajado sobre conceptos un poco, vamos a decir, minimalistas, pseudofuturistas, que es lo que acompaña muy bien al concepto mismo de la novela, de la historia. Entonces creo que ahí funciona bien, pero sí siento que de todas maneras había algún aporte como tal para que se te quede un poquito en la psiquis. Repito, nadie sale del cine cantando ¡ah! Porque no es algo que se te impregne, y es lo que extrañamos del cine clásico. Había un temita que con escuchar los 2 primeros acordes, pucha, entendía, claro, estamos hablando de, Sí. aquí nos cuesta, y es que algo que, no voy a decir queda de ver, pero hubiese sido también otro hitazo, porque esto sigue siendo un medio audiovisual, sigue siendo un producto como tal, es el séptimo arte, y ahí de pronto se queda simplemente en acompañar, eso sí, muy bien, pero me falta pero ahora sí, si te fijas, si te ponen el ya sabes que es Dune. Y lo mismo es el leitmotiv, claro, es el leitmotiv de Dune. Claro, y ese es el leitmotiv que tuvimos también cuando teníamos que aprender a recibir la nueva banda sonora, o mentiras, la banda sonora de Wonder Woman. Nos costaba un poquito. Sí, exacto. Y es el mismo. Entonces creo que estamos en esa etapa de transición en la que ya estamos buscando más minimalismos. De hecho, los 3 primeros acordes del Mandalorian, Rinson también hace ese tipo de situación en la que, pero logras identificar, impregna rápidamente, cosa que cada vez se hace más difícil, porque si no va a sonar a repetir, a repercusión, a inspirarse en, y dónde queda la originalidad. Hans Zimmer cuenta con esa dinámica, sabe hacer buenos soundtracks, y aquí también soluciona. Me faltó el que me quede con, no salgo, voy a ser honesto, no me voy a duchar con, pero pues funciona. Yo creo que ahora también igual gastan menos dinero en la banda sonora, le dicen, te curras un tema, 2 a lo sumo, y lo demás todo industrial. Incidental. Y exacto, pam, y en vez de, yo qué sé, no sé cuánto dinero, me cobras la mitad, venga, y ya está. No sé, digo Luego, yo, que ya no creo que Hans Zimmer baje su tarifa, pero ok. Luego también el sonido, lo que es el sonido de las naves, eso también está muy bien, eso sonido, fotografía, imagen, bestial. Está todo muy bien. Que no te extrañe que gane el Oscar en 2025, ¿no? Mezcla de sonido está directo, por lo menos eso huele a nominación hace rato, sobre todo también las partes técnicas, vestuario, cinematografía, el mismo montaje, sonido, montaje de sonido, mezcla de sonido, banda original, pues no veo mucho, tal vez, pero puede ser también participar como soundtrack, ahí puede tener también participación. O sea, las partes técnicas, como pasó en la anterior jornada con su parte 1, muy seguramente va a estar llamado, es obvio, es que la cosa salió muy bien, en ese sentido, en ese aspecto, 10 de 10. Lo de las bandas sonoras no tengo yo tan claro que pueda ganar, y me voy a explicar. Una de las que está nominada este año es Pobres Criaturas, y eso sí que es raro, no, lo siguiente. Esa banda sonora, son todos Dune 2 no entra. Dune 2 no entra en este año. Ya digo para el año que viene. Estamos dudando que pueda entrar, pero es que escuchar Pobres Criaturas, es que eso es, vamos, es que pues es lo oyes fuera de la banda sonora y te lo quitas porque te duele. De hecho, en Dune también lo que intentas remembrar, me hace pensar mucho en Australia, temas más guturales, sonidos que simplemente es un básico y se empieza a reproducir con ciertas interencias, con ciertas repeticiones que después confirmas que es una banda completa. Es algo más experimental y sobre todo muy, repito, minimalista. Es como y futurista. Para cada tribu tiene su sonido. Sí. Para los Fremen, para los Harkonnen, tienen sus propios sonidos que los relaciones enseguida con esa tribu. Con el sonido, los relacionas con la luz, los relacionas con la fotografía enseguida. Esos tonos minimalistas de pocos colores cuando sacan los Harkonnen, esos colores más ocres, más amarillentos cuando sale Dune. Más tierra. Más tierra, exacto. Es maravilloso. Está muy bien. Vale, dejemos, si os parece bien, la banda sonora y comentemos a lo mejor un poco esas diferencias que nos han molestado. Me gustaría saber qué es lo que más os ha molestado. Y yo me dejo para a mí el final, que lo dejen abierto, es lo que te dije yo. Ya verás cómo lo dejan abierto para hacer otra película. Eso no me ha gustado nada.
Pero hay que decir que el primer libro, Dune, son las 2 películas juntas. ¿Vale? Sacan Sí, algunas cosas que se han pasado por el forro. Pero tú te lees Dune y puedes leértelo como un libro autoconclusivo. O sea, es un libro Dune. Sí. Y ya Aquí te lo está. han Y no dejado hace leer. falta que te leas más, pero aquí te lo dejan. Lo que pasa clarísimo. es que cuando se da de pronto la aclaración de haber perdido la joyita que fue Nolan, tampoco le van a dar carta abierta. De hecho, pues que contrates un director, o sea, Villeneuve o quien quieras hacerlo, o el que quieras tener en mente, pues no deja de ser más bien un empleado. Y Warner sigue cuestionando esa dinámica en la que tienes cierta libertad, esa es tu propuesta, pero esto vuélvemelo un revuelo comercial. Necesito que esto se estire lo más posible. La Sí, obra lo pero permite. ¿tú no crees Dime. que si la deja acabada, ¿vale? La hace, digamos, una obra maestra, porque es una obra maestra también, la deja acabada, te sacan luego el Mesías, ¿no vas a ir a verla? No, el segundo sería Los hijos de No, Dune. si quiere llevar la continuidad, porque incluso puede utilizar otro tipo de Bueno, me historias refiero a también que involucradas, si ¿no? sacan otra, vas a ir a verla, pero Yo como entiendo, y lo que en declaraciones primarias que tenía, obviamente, en las primeras entrevistas, él siempre conceptualizó esto como trilogía, y vamos avanzando de acuerdo a cómo vaya siendo la recepción de esta segunda. Obviamente se enfoca más en tener la espectacularidad, porque mucha de la gente decía que se dormía que estaba lenta, que claro, es un tipo de propuesta que se sale dentro del formato que para ese entonces estaba manejando. De hecho, algunos especulan con que se dice que la película de estos últimos 10 años, la mejor película, una gran propuesta, y si miramos alrededor en el panorama, pues tampoco es que tengamos muchas competencias, no es como juntarse el hambre con las ganas de comer, hay una buena propuesta, pero ¿con qué la puedes enfrentar? ¿O con qué está peleando directamente Dune en cuanto a lo que es su temática, ciencia ficción y este tema de retrofuturismo? Pues tampoco tiene, o sea, se junta el hambre con las ganas de comer, guardando todo el respeto que tiene esta bonita obra. Entonces, a lo que voy, si se contextualizó un proyecto de 3 partes, eso es lo que nos está presentando, y muy seguramente en la tercera, muy seguramente, teniendo pensado que va a haber una continuidad o que vaya a cerrar un ciclo, que vaya a cerrar un arco amplio, vaya a tener que dejar también cositas abiertas porque por Warner, ¿no? Están estos señores panzones fumando habanos diciendo, necesito sacarle más producido a esto. Lo están haciendo con Harry Potter, lo están haciendo con Dune, lo hicieron con Batman. A Nolan le metieron este Robin porque teníamos que queríamos darle continuidad a la historia. Siempre es Warner haciendo de las suyas. Y Villeneuve, a pesar de ser un artista muy respetado, de tener no deja de ser un empleado, y como tal, pues me cumples, porque aquí el que manda en la junta directiva, te dejo hacer tu propuesta, pero me estiras esto porque estamos hablando es de billete. Así de simple. Suena crudo, pero es así la realidad. Pepe. Gracias. No estoy de acuerdo con lo que dice Serafo, por una vez, pero me parece un poco lamentable. Me parece un poco lamentable que sea así, pero bueno, al final es lo que dice, ¿no? A nadie nos gusta decir que el cine es un producto, pero el cine es un producto. Entonces, pues, amortizar. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo veo, a ver, yo recuerdo que cuando salió la película de David Lynch, que no acabó de encajar, ¿no? Pero a mí es una película que me gusta mucho, ¿vale? Pero es una película difícil, ¿vale? Pero es difícil, yo lo entiendo. Entonces decían, es que Dune, perdón, es que aquí como en España la llamamos Dune, pues lo voy a decir así, ¿vale? Dune. No, dale. Es una película que es imposible de pasar al formato del cine. Eso lo dijeron muchas veces, ¿no? Entonces llega Villeneuve y nos da la primera película que hace, un relato, una visión, ¿no? de esa historia, de la historia original del libro, ¿no? En la que, claro, se ve la visión de él, pero se ve perfectamente cómo se puede hacer, ¿no? Y todos decíamos, caray, lo conseguiste, Villeneuve, ¿no? Entonces, recuerdo que pusieron a caldo, pero de a caer un burro a David Lynch, cosa que me parece injusta, porque cada director tiene su visión, ¿no? Entonces, yo esperaba lo mismo de esta segunda, ¿no? Claro, me encuentro con que la historia me la han cambiado. Las tribus del norte, las tribus del sur, el planeta partido como en 2 trozos, y si los personajes importantes femeninos... Espera, vamos a dejarlo claro. ¡Spoiler! Spoiler. Es que hay que dejarlo claro, hombre, que si no... Vale. Perdón. Pues eso, que los personajes femeninos importantes
que son la madre de él y la reverenda madre, Moyhan, me parece que es su apellido, ¿vale? Son los menos, o sea, los que menos destacan. Y personajes que no tienen ninguna importancia como Irulan. Irulan en el libro aparece al final y en algún principio de los capítulos, ¿vale? Pero aquí tiene esta su escena con su padre. ¡Ay, qué grande serías! ¡Ay, qué buena emperatriz serías! Luego se interpone delante de su padre. ¡Ay, no le hagas nada a mi padre! Tal. Y Chani, lo que han hecho con Chani es de escándalo. Porque Chani es una seguidora más. Y Chani es, esto de que en los Fremen existen Fremen que no son fundamentalistas y Fremen que sí, eso es inventado. ¿Vale? Los Fremen son todos fundamentalistas. ¿Por qué? Porque vienen de una secta que es la secta Fensuni, que era profundamente religiosa, ¿vale? Son profundamente místicos profundos, ¿no? Entonces, en su forma de ser está eso. Llegan las Bene Gesserit con los engaños, ¿no? Con la misionaria protectiva, me parece que lo llaman, ¿vale? Y la panoplia Propheticus, y manipulan a los Fremen para que tengan determinadas creencias, ¿no? Eso forma parte del ADN Fremen. Pues eso nos lo hemos cargado, ¿vale? O sea, tú en la primera película veías lo que habías escuchado de Stilgar, que es una persona profundamente mística, ¿no? Es un creyente, tal, y te quedaba bien, ¿no? Porque realmente era la conversión del libro. Pero en esta segunda ya tenemos esa especie de división, ¿no? Hay Fremens, digamos, modernos, digamos, ¿no? Que no creen en la religión, y Fremens que sí. Luego los partimos por la mitad, luego inventamos muchas cosas, ¿no? Toda esta historia de Paul que llega ahí al cónclave y empieza a decir, y tú no sé qué, y tu abuela no sé menos, está todo inventado. O sea, ¿hacía falta realmente hacer esto? ¿Por qué me haces una primera parte que es súper fiel? Porque es súper fiel. Que a los que hemos leído el libro nos encantó porque dijimos, has convertido lo inconvertible, ¿no? O sea, has roto lo irrompible, digamos, ¿no? Como cuando rompe Arturo Excalibur, ¿no? Y ahora nos haces esto. Coges, que sí, que te ha quedado bien, pero te has inventado un montón de cosas que no te hacían falta, ¿no? Y le has dado relevancia a personajes que no lo tienen, sencillamente, y es mi impresión, es una impresión personal, ¿eh? Porque son más jóvenes, más mozas y más guapas, ¿no? Y una de ellas se llama Zendaya y cobrará un pastizal. Entonces, vamos a darle un recorrido, ¿eh? Y no sé, aparte que Paul no duda en utilizar toda la manipulación previa de la Bene Gesserit en su favor. Él lo que quiere es ser duque. Él quiere controlar a Arrakis y quiere vengar a su padre, ¿no? Porque es su derecho de sangre, digamos. Y aquí no es que mi madre dice mentira. Vamos a ver, esto no es el espíritu del relato. Esto es algo que se ha transformado, pues no sé, igual para adaptarlo a los tiempos, ¿no? No sé muy bien por qué lo han hecho, ¿no? O para hacerla más comercial, igual por lo que dice Serafo. La primera dijeron que era demasiado extraña. Pues igual porque se acercaba demasiado al libro. Pues ahora ha dicho, bueno, pues esto lo vamos a galvanizar un poquito, le vamos a poner aquí 3 cositas, pero las 3 cositas pues han desvirtuado, en mi opinión, ¿vale? Bastante la historia. Al final pasa más o menos lo mismo. Lo único, pues nada, pues que Chani al final pues se pega el piro, me enfado y me voy, ¿no? Bueno, ellos sabrán, ¿no? Imagino que en la tercera ya le darán la vuelta al tema, ¿o no? Porque los hijos, ayer lo hablábamos, Miguel Ángel, los hijos de Paul son de Chani, no son de Irulan. Irulan es solo como una preceptora, ¿no? Como la maestra, es como su madrastra, pero no es su madre, desde luego. Yo ayer cuando volví del cine de madrugada no podía dormir dándole vueltas a la cabeza y digo, vas a ver, me cogí el libro, me leí otra vez el último capítulo de Dune y Chani no es más que, no voy a decir meretriz, pero no es más que la concubina de él. Y dice, perdona, dice, tu sitio es este y ya está. Bueno, y luego una cosa que se me ha olvidado, el emperador, ¿vale? El emperador, ¿cómo se llama este hombre? Que seguro que lo sabéis. Yo ya lo he olvidado porque tengo Alzheimer. Christopher Walken, ¿no? El emperador, no dicen el nombre del emperador ni una sola vez en toda la película, ¿vale? El emperador se llama Padishah Saddam o algo así, o Shaddam, ¿vale? Sí. Cerrad los ojos. Sí. ¿Veis a Christopher Walken con ese nombre? ¿A que no? ¿Te suena algo más como... algo más como musulmán, algo más como oriental? Claro, yo veía a Christopher Walken y me sacaba, digo, este es el emperador Padishah Saddam IV.
En serio, sí, que era muy bien. Es Christopher Walken, que era muy bien. Pero a mí yo no lo me vi. encaja con el emperador. Vale, yo sí que Es veía a algo muy, Christopher muy Walken, mínimo, pero no lo veía. Le Como faltaba emperador. empaque. Sí, le Como faltaba emperador. El un vestuario le traje fallaba, tal vez. de emperador, una como en la presencia de película emperador. como en la David Lynch. película de Bill Lynch, que va como uniformado, ¿no? El Claro, emperador. exacto. Es Porque un la detalle hija va suyo. súper recatada y todo, y él va como. He salido de la cama con el camisón. Y dice, joder, menudo emperador, para ser el emperador que controla todo. Lo veía muy Es que simple. digamos que la comparativa rápida con lo que fue la primera parte, si pones a Skarsgård, por ejemplo, su presencia escénica, también obviamente apoyado con este maquillaje que tenía, todo cómo debía presentarse, evidentemente, pues frente a Christopher Walken, que es el emperador de uno, dice, le faltan 2 rayitas, está mal ecualizado, no sé si ya tal vez es también la edad, pero no dudo obviamente la capacidad actoral de Christopher, ni mucho menos de la elección también que ha tenido Denis Villeneuve para decantarse por él, pero creo que Christopher Walken, si lo vas a presentar como el emperador, puta, tenías que ponerte a temblar, te tenía que mover las piernas y decir, apareció, y creo que es más imponente Skarsgård en la primera que no lo que estamos viendo ahora con el gran emperador. Se supone que los niveles van ascendiendo y como tal debería tener a alguien un poquito más de presencia. No hablo por él, tal vez es más la manera en que se presenta, porque con ayuda cinematográfica, una toma, apoyado de un mejor vestuario, podría haberse presentado de una mejor manera, más redondeada y que se sienta, puta, es el emperador, tienes que temblar, maldita sea, llega el emperador. Y no, me hace falta ahí, Creo que es más la forma que no tanto dudar con lo que Christopher pudo presentar. Yo he de decir que a mí me ha gustado la película, quitando el final, como he dicho, pero voy a nombrar un par de cosas más que no he visto y que me faltaban mucho. La primera ya lo echamos en falta, lo comentamos creo en el anterior episodio del 2021 sobre la primera película de Dune, que es el adiestramiento, la lucha que tienen la casa Atreides, que luego tanto Paul como su madre, Lady Jessica, enseñarán a los Fremen. ¿Vale? Eso lo han obviado, lo han eliminado. Y es muy importante porque los Sardaukan, que son las tropas del emperador, son temibles, pero al unir esta forma de lucha con los Fremen, pues superan a este ejército de élite, ¿no? Eso no aparece nada. En la película de Bill Lynch lo mezclan un poco con lo de la voz, Sí, con las armas, esas que activan con la... Claro, bueno, vale. Pero aquí no se dice nada. Y claro, de repente en la primera digan los Sardaukan, empiezan a matar a Duncan, a tal, no sé qué. Y aquí parece que sean trapos más que otra cosa, pero no te explican por qué. Y esa es la razón. Luego, otra cosa que me molestó mucho es que faltaban cosas, como lo que hemos comentado al final de Chani. Y bueno, Leto hijo. ¿Qué pasa de ese hijo que murió, que sale en el primer libro? Que aquí no sabemos ni aparece nada. Aquí tampoco dicen nada al respecto. Bueno, hay un hijo que no aparece, pero la hermana tampoco nace. Y ese es el otro punto que la tenía. hermana tampoco nace. La han dejado para la próxima, ¿no? Es como si quisiéramos desconocer esa línea, ese linaje, con que hagamos oídos sordos, jamás existieron. En esta línea temporal no está. Claro, no sé. Sí que te la sacan de mayor, pero el sueño profético. Creo que al personaje de Alia le quiere dar un recorrido, porque además la madre de él se pasa toda la película hablando con Alia, ¿no? Sí. Es algo que dices, bueno, vale, en el libro dice algo parecido, pero es exactamente igual, ¿no? Pero bueno, y yo creo que le quiere dar un recorrido, porque además es un personaje muy importante, y ya la hacen, fíjate lo que ha sido capaz, ¿no? Sin nacer, imagínatela cuando nazca, ¿no? De hecho, su hermano lo ha visto de mayor ya, ¿no? Ah, no, yo te quiero mucho, hermano, sí. Santa Alia del Cuchillo. Si no recuerdo mal, en el libro es quien mata al barón Harkonnen, ¿no? Claro. En fin, es de cuidado, es un personaje de cuidado. Entonces, a lo mejor eso viene porque le quieren dar un recorrido muy importante. Luego ella se convierte en preceptora de los hijos de él, si no recuerdo mal. Me refiero a Santa Alia, junto con Irulan, ¿no? Y hay un juego ahí, las dos, un tanto interesante, ¿no? Entonces, luego hay por ahí. Sí. Hay otros, los mentas. Los mentas. Bueno, y la cofradía tampoco se les
Y la cofradía tampoco aparece, que es muy importante No. también. Es que y ya tenías el concepto desde la primera. Hablabas ahorita un poco del uso también de esta arma, que fue fundamental para que pudieran sobrevivir madre e hijo, el tono de la voz, el manejo. Y La ese es voz. otro concepto que, ¿a dónde quedó, compadre? ¿Qué pasó con él? Nada. Fueron como 3, 4 cosas que me implantas en la primera, que le da cierta relevancia. De hecho, puta, repito, se vuelve determinante. Gracias a eso ve que tenemos vivos a esta reina bruja y a este descendiente que por sangre merece. ¿Y a dónde quedó? ¿No lo volviste a utilizar? ¿Dónde quedó? Ya no das órdenes, no lo has trabajado. ¿A dónde quedó ese tipo de concepto? ¿Para qué me lo implantas en una primera si no me lo vas a desarrollar a darle continuidad en 2 o 3? Volviendo un poquito a lo que decía Pepe, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que Anya Taylor está presentada simplemente como para decir, va a estar tranquilo si lo tenemos en concepto, vamos a darle cierto tipo de desarrollo, pero como en la primera, también se toma su tiempo para hacer la presentación. No la vamos a sacar por de una vez y vamos a desarrollarla porque esto se nos convierte también en un caos y en 2 horas 45 pues también ya la cosa empieza a sonar un poquito tediosa o puede tener demasiada mezcla de historias para... Él se quiere tomar su tiempo y se nota. Lo demás, estoy realmente lo que decía Pepe en la anterior intervención, creo que es el uso también de las estrellas del momento juveniles respaldadas y cobijadas por otras grandes estrellas ya adultas para que también tengan una... Pero si vas a mirar, lo mismo pasó con Lynch cuando estaba en el 85 haciendo la película, es exactamente lo mismo, eso también vive y pues repito, ¿por qué? Pues porque Warner, ¿no? Porque queremos hacer esta sensación y necesitamos esa nosotros no somos el target principal, son las nuevas generaciones los que quieren conocer la obra a partir de la película, es decir, hacer el proceso anterior. No me leo el libro, pero sí veo la película y cuando me interesa la película, pucha, me voy a leer la obra original. Así está pasando. Sí. En este mundo de dinámicas rápidas, así es, hay que aceptarlo. Y así es lo que está apostando. ¿Por qué? Repito, pues porque Warner. Ahora no se van a o sea, ven la película y no se van a leer el libro, ven la película y si te interesa, se ¿no? van a si YouTube te resulta... a que alguien le cuente el libro. Puta, en TikTok, ¿no? En TikTok encuentras a alguien que en 3 minutos te resuma una novela de Frank Herbert, correcto, vale, ok, sí, quiero ver. Y es que eso. luego lo malo que se leerán el libro y dirán, pues vaya mierda, esto no es como la película, no me ha gustado nada. Bueno, ¿a dónde vamos a parar? Es con lo que tenemos que vivir diariamente. Recordemos que la segunda, la de Mesías, el segundo libro, vuelven a traer personajes de la primera. Y toda esa trama es muy buena, aunque el libro no es pequeño. De hecho, si os fijáis, a ver que no haya reflejos. Aquí tenemos la primera de Dune, este es el Mesías, que es el segundo. Como veis, es más pequeñito. Y el tercero, que es los hijos de Dune, que ya son los hijos de Paul. Y este trocito es maravilloso. Y te explica una cosa que justamente quería comentar ayer en el cine, me pasó. Que es que vino un compañero nuestro y preguntaba, a ver, están cargándose las máquinas para sacar la especia, tiran con lanzagranadas y luego resulta que tienen láser. ¿Por qué no tiran con el láser a los helicópteros? Porque tienen escudos. Ahí vamos. Pero eso es que no lo explica ¿Qué pasa cuando un láser con un escudo, una explosión nuclear? Explosión nuclear. Entonces, no es cuestión. Hay un momento que hay un grupo de Harkonnens que no sé qué, les están atacando, dice uno, escudos, y dice el otro, nada de escudos, porque les están atacando con láseres. Claro. Precisamente para eso, para eliminar la ventaja del escudo, porque si te pones el escudo, ¡pum!, se acabó. Se acabó, pero no para ti, para todos en un radio. Mi amigo decía, no lo entiendo, yo, pero luego te lo explico. Pero yo vi también que, por ejemplo, las batallas en plan guerrillas del principio, que destruyen a las máquinas estas y esas están muy bien, pero me parece a la máquina esa. Sí. Sí, y luego te hacen la batalla esta final, que es muy corta y se supone que pasa toda la batalla y están ellos dentro y no se ve cómo se cargan a todo el ejército que hay fuera. Bueno, sí que se ve como unas bocas gigantescas de gusanos se lanzan a por las sí. Vale, aquí no sale nadie. Nadie puede pero todas las máquinas que tienen, ¿qué pasa con todas esas máquinas? En la otra sí, se ve cómo le disparan con los lanzagranadas, cómo destruyen, ponen las minas estas que salen volando y todo esto. Pero luego en la batalla, como lo que es la batalla, la guerra que dicen, creo que en el libro dura muchísimo más tiempo.
Digamos, se preocupa más en dar otras perspectivas, pero aquí fue demasiado global. En este tipo de secuencias, de momentos, puta, no sé, vamos a guardar proporciones, es el Normandía de la situación, es el bombardeo, es el ataque. Tú esperas ver, puta, eso precisamente, una epicidad, darle continuidad, tomas en donde estés acompañando. Ya lo ha demostrado Spielberg, que es mejor también acompañar, ver la reacción, que sientas la arena aquí reventando en tu cara. Pero cuando enséñame una batalla. De manera global y me pones en una tarima y no me das sino apenas 2 minutos de secuencia, digo, oye, pero no es tan épica, ¿no? No la sentí tan épica. Exacto, yo no vi la guerra ahí por ningún lado. Igual y que se supone que hay una guerra. Total. Igual que se vio a Paul encima del gusano cuando lo está cabalgando, que ahí se ve de maravilla, de primera persona, parece que te estoy encima. Parece que te estés tragando la arena. Yo en el cine tuve que hacer así para quitarme la arena de la cara. Si lo cruzas acompañando y si te tienes la gran oportunidad de verla en IMAX, puta, te vas a salir con tengo arena detrás de la oreja. Es obvio, pero acá en un momento en donde debes obviamente magnificar toda esta situación sociopolítica, es el enfrentamiento, es la guerra, y me lo muestras desde una tarima, desde un balcón, de manera global, como yo no la voy a sentir como gran épica. ¿Dónde está el sufrimiento de las dos partes allí? Del que ataca, el que es atacado, el que va... Este enfrentamiento es guerra y yo no sentí una guerra allí. No viste a gente muriendo ahí. Me diste fue un palco para ver un bombardeo. Ok, ves, está chévere. Qué lástima, ¿no? Y luego los ves desde dentro, desde donde está el emperador dentro, y oyes que fuera así, están matando y hay gente que está dentro. Pero dices, vale, muéstramelo. Libre la propuesta que pueda hacer, pero siento que para este tipo de secuencias sí te hace falta estar allí en la cámara y sentir verificar y maldita sea qué está pasando. Eso ya lo han comprobado. No sin llegar a extremos, yéndonos a otras cosas como una cámara que si filmara, no sé, alguien con Parkinson, no necesito eso, pero si me regalas unas tomas amplias. Tampoco es que tampoco hay una escena quiero un Kenobi, ¿no? Tampoco. Hay una escena que están enterrados en la arena, que solo salen las antenitas esas. Los respiradores. Sí, y de repente salen todos. Esa escena es una pasada. Salen todos enterrados y empiezan a atacar a todos los que hay fuera. Dices, joder, esto quería ver yo en el otro lado. Guardando proporciones, no es que sea un gran referente, pero por lo menos Snyder se preocupa en darle ese slow motion para situarte un poquito, para ponerte al lado de que se desgaste y se tome 45 minutos en esas tomas, eso es otra cosa. Pero utilizar ese tipo de recursos, no olvidemos que es cine y no olvidemos que también estamos intentando captar este tipo de nuevas audiencias y ellas se van a sentir muchísimo más conectadas, o todos. Creo que somos de la película de que queremos ver la explosión a 5 centímetros de mi nariz, la quiero sentir ahí, y si no me das esas tomas, voy a dudar un poquito de lo que simboliza esta dinámica o la epicidad que se merece ese momento específico de la historia. Estás viéndolo en una pantalla gigante. Claro, en un IMAX es desaprovechado no poder tener ese tipo de, si se lo acompaña un gran sonido, unos grandes efectos y la estás acompañando obviamente de lo que la calidad te permite. Creo que para que me des un balcón de ciertas tomas generales, uno dice, ay caramba, y si te hubieses metido, no hubiese sido un poquito mejor, o lo complementas, no pasa nada con planos abiertos y luego te centras también en la dinámica. Y es un poquito doloroso porque sí lo hacen cuando estamos montando el gusano, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Sí lo pensaste para el gusano, pero para la batalla final, la epicidad, el momento doloroso del asunto, ¿no se te ocurrió? Qué dolor. A mí me gusta lo más lo que comentaba Quique-san, las escenas de los primeros ataques a las naves de recolección de especias, que lo tienen más, está más cerca, ¿no? Está más ahí encima. Esas partes estás dentro. Sí. Eso es lo que mola. Y en la primera, cuando atacan la ciudad de Arrakis, es brutal. El bombardeo nocturno es brutal. Sí, es brutal porque es lo que dices tú, que estás dentro. Y estás viendo cómo destruyen las naves, cómo matan a todos. Ves sufrir al personaje de Brolin corriendo con las tropas, se va aproximando, estalla una nave frente a él, maldita sea, ¿qué está pasando? Exacto, que hay una al lado, no sé qué. Claro. Eso me ha faltado a mí en la guerra de esta segunda parte. Yo lo que sí que me ha gustado, por sacar más cosas positivas, no vamos a estar siempre criticando a la pobre película. No, la peli es muy buena. La peli está bien y nos ha gustado los 4. Animo a la gente a que vaya al cine a verla. Porque para hay que verla en el cine. Hay que ver esto. Pero viene siendo hay que ver. De hecho, comparado con la anterior,
para hacer un puentecillo, no es que no nos duela vernos hate, de hecho no estamos tirando hate, sino amamos tanto el producto que para nosotros Claro, hubiese resultado todavía más Ahí está. contundente. Este es el sí. centavo que le hizo falta al peso, Ay. en donde te preocupas de estos detalles y nos duele Las, porque, las repito, pequeñas cositas, sí. y es que en el diablo están los detalles. Entonces, si tuviste Ujú. cierto cuidado para ciertas tomas y me presentaste ciertos conceptos en la primera, ¿por qué no me lo replicaste en la segunda? Entiendo que hay que darle espectacularidad. Gusanos, a más no poder. Dale, puta, me encanta. Ojalá salgan. Yo quiero un documental de estos gusanos, maldita sea. Bien, pero también preocúpate por darle continuidad a lo que propones en la primera e inmiscuye. No deja de ser esto. Una película, es el séptimo arte. También queremos meternos ahí, queremos tener no sé, a los Atreides ahí enfrente, maldita sea, acompañar a este muchacho, maldita, avíspate, muñeco, lo que sea, pero que yo pueda sentir un poco más de inmersión y no simplemente una experiencia de grandes estrellas, que venga todas las estrellas juveniles del momento, pero también que adapten una historia que uno aprecia. Lo hacen más uno por aprecio, no por tirar hate. De hecho, me encanta lo que está haciendo Villeneuve. Muy seguramente va a coger más valor cuando en unos 20 años analicen toda su filmografía y todo lo que le queda a este tipo por entregarnos, porque vemos obviamente a Scorsese con 98 años, ya siéntate, señor, dando cátedras de cómo se hace todavía cine. Esperemos que Villeneuve todavía lo podamos aprovechar siquiera unos 20 años más. Todo lo que tienes que entregar este tipo está genial. Blade Runner, para que le dé continuidad. Vuelve a Blade Runner, maldita sea. Sigue trabajando en este tipo de proyectos. Nos encanta. Entonces creemos que es más por el aprecio que le tenemos a la obra, que le hizo falta el centavito al peso para decir, puta, es que por eso es que no tiene el 10, porque el resto está muy bien, muy bien. Yo lo que sí que le alabo es que en ningún momento, y mira que es larga la película, creo recordar que dura 2 horas y 46 minutos. Es más larga que la primera. Sí, pero yo en ningún momento me aburrí, en todo momento tenía, no voy a decir tensión, pero siempre tenía algo que tenía ganas de ver, siempre. Y Esa, no me esa pareció a manera de mí atraerte, eso en esta larga sí que lo ha esta. conseguido. ¿Decías, ¿Kike-san? Que no me pareció pesada ni aburrida ni nada. Era todo densa, bueno. lenta, como decían en la primera, para algunos. No, aquí no. Y Aquí efectos siempre te está muy buenos. Cuando, ¿sabes? Los tipos estos que empiezan a volar, así, de repente empiezan a volar súper lentos. Que suben la colina. Por la montaña. Dices, joder, qué guay, qué bien hecho está. No parece que vayan con cables ni nada. Es súper... Hay efectos muy, muy buenos. Y todo eso es interpretación de los libros, porque tal cual tampoco es que... Claro. Sí. No, esos trajes antigravedad no salen, pero es un detalle que me gustó. Al final es una visión, ¿no? Es como el punto de vista de él. ¿Quiere añadir eso? Vale, lo añades. Está claro que tú cuando te lees el libro lo imaginas a tu manera cuando lo lees, claro, pero la manera en que lo ha hecho él es muy buena, es una visión muy buena. Ahí tuve un defecto, porque yo no me leí el libro de jovencito como algunos de vosotros, yo me leí el libro hace a poco antes del estreno de la primera película. Y yo cuando estaba leyendo el libro, yo no veía el libro en mi cabeza como algo original, yo veía la transcripción de la película de David Lynch. Vale, entonces, claro, me lo imaginaba un poco más... Y fue inverso, ¿no? El caso fue inverso. De hecho, que también a Lynch le tocó también bailar con la fea, porque no fue en la primera elección. Cuando entró al proyecto, a mitad del proyecto le recortan el presupuesto, quiere abarcar, es demasiado ambiciosa también la propuesta que quiere hacer, quiere ocupar todo el libro, y esto era, pues, maldita sea, era un documental básicamente de 3 semanas, una cosa así. Mejor hubieran hecho una miniserie, que también tuvo, que si no estoy mal, también tuvo miniserie, la versionada también. Pero que pudo hacer básicamente eso. Digamos, le tocó bailar con la más fea, y en un proyecto en el que ya no podía salirse y en el que te recortaron el presupuesto. Es decir, no es que David Lynch se haya quedado corto para hacer su propuesta. Es que David Lynch también tiene su ¿cómo se dice? Su imagen. Pero David Lynch hizo esta película para que Laurentiis le pagara Terciopelo Azul. Así de simple. Si quieres, pero ves las pelis de David Lynch y sabes que va a haber una estética rara. Y a mí la estética del Dune de David Lynch me encanta. A mí también. Pues a mí los cubos como tiene que ser. De los cubos de energía que salieron bastante defectuositos, pero es más producto de la situación, del año también, y del presupuesto con el que contaba, más que él no haya tenido una buena propuesta. De hecho,
caballo grande el que tuvo que montar para decir, no, vamos a adaptar toda la primera novela, vamos a darle, y uno decía, puta, ¿en serio? De hecho, Villeneuve ni siquiera es capaz de tomar ese reto y decir, no, vamos a ser inteligentes, no quiero tirarme, obviamente, un Lynch, vamos a hacerlo esto, y si lo hacemos en 3 partes, porque quiero contar esto y lo otro. Y así lo hizo. Claro. Y contarlo bien. Sí, Dani de Laurentiis lo que quería era su versión propia de Star Wars a la versión Dune, pero... Hola, ya estamos. No, es verdad. Estaban no estrenadas las películas y él quería hacer una versión. No, os digo una comparar Star no Wars. Estoy comparando, estoy diciendo que quería dinero y quería el éxito que tuvo Star Wars. Y dijo, pues voy a coger esta historia y me voy a hacer una trilogía y me voy a hacer una película para ganar dinero. Ya está. Pero no que quisiera hacer una versión. Un dato en primiciosa, porque esto lo haremos en un podcast, ¿vale? El favorito de George Lucas para dirigir El Retorno de los Jedi era David Lynch. Y a David Lynch se le hizo una entrevista y la respuesta de David Lynch tiempo después ha sido, me entraba dolor de cabeza solo de pensarlo. ¿Vale? Pero en fin, que ahora que hablas de sagas galácticas y David Lynch haciendo sagas galácticas, pues estuvo a esto. Veríamos qué películas nos hubiéramos encontrado, ¿no? A lo mejor Star Wars sería diferente hoy en día. Tal vez. Wow. Bien, vayamos cerrando, si queréis, filas ya sobre Dune, la segunda parte. ¿Alguna cosa que queráis comentar más? Llevamos ya 50 minutos. Yo creo que ya le hemos dado un buen repaso. ¿Alguna cosa que os hayáis dejado en el tintero? Yo creo que hemos hablado más o menos de todo. Lo que nos ha gustado, lo que no. Y sobre todo yo recomendaría que la gente que fuera al cine a verla. Gastados los 9 euros que cuesta. ¿Vale? De verdad, o sea, gastároslos. Porque merece la pena ir a ver este tipo de cine, ¿no? Y dejaos de, ¿cómo se llama esto? Ya sé que no soy el padre de nadie, pero dejaos de Marveles, ¿vale? Y dejaos de refritos, ¿no? Y de Barbies y de historias y ved algo así un poco más consistente, ¿no? Y luego cogéis y os leéis el libro. ¿Vale? Hacéis una cosa y os leéis el libro. Y ya te metes en algo diferente, ya es distinto. No sé, eso es lo que diría. Yo voy a hacer retweet de lo de Pepe. Si tienes la capacidad también de desgastar y a veces salir hasta un poquito decepcionado, ir a ver de Marvel, no sentirte muy cómodo con lo que pasó con Barbie, pagarle cine, Dios santo, a Madame Web, puta, inviértete también en llevarte una gran experiencia de una buena adaptación de lo que es una novela supremamente complicada, no deja de ser más que una visión, pero una visión que se aproxima muchísimo, sobre todo en su primera. La segunda tiene que hacer otro tipo de desarrollo, pero gástate también, invierte en ti, si te gusta el cine, no solo por dinámica, sino por amor al séptimo arte, o quieres pasar un momento diferente, aislarte envolverte en una circunstancia, vivir también este universo, hacer parte de él, inviértele, así como le pagas a Madame Web, págale a Dune, porque vale muchísimo la pena, y si tienes la oportunidad de ir a verla en IMAX, invierte otro poquito que vas a llevarte todavía una experiencia muchísimo más redondeada. Si ya después te gusta la cosa, pues como dice Pepe, ve y buscas de pronto en TikTok que te resuman la obra, y como no lo vas a encontrar, pues vas y lees la obra y compras la obra literaria y te vas redondeado con un concepto general. Desen la oportunidad también, porque no todo puede ser pop, no todo puede ser en moda, no todo puede ser superhéroes, no todo puede ser no sé, mierdas como por ejemplo Madame Web. No todo, si le pagas a Madame Web tienes que pagarle a Dune. ¿Qué te pasa? Revísate, a ver. Quique-san. Yo eso, que vayan al cine a ver esta película, porque hay que verla en el cine. No la puedes ver en una pantalla ni de televisión de 50 pulgadas, porque no vas a ver la emoción que te va a dar. No es lo mismo. Y sobre todo, si van a hacer una película basada en un libro, léete primero el libro. Antes de ver cualquier película, léete primero el libro, porque luego podrás comparar como hemos hecho nosotros. Luego podrás tirarte una hora despotricando. Exacto, pero despotricarás con razón y podrás decir, no, yo me leí el libro y siempre léete el libro primero. Pero pam, y pam. Exacto. Y luego, pues eso, que para que digamos las redes estas de streaming, no sé qué, que dejen ya de poner películas en streaming porque estropean la emoción de verlo en el cine. Dañan el producto, le están haciendo daño a la industria, le están haciendo daño a las corporaciones que están, de las empresas que viven realmente de reproducir cine. El cine no vive de la película, vive de las ventas. Necesitamos ir a fluir allá. Y si tú no te has contratado los streamings esto, ni Amazon, ni Netflix, nada de eso,
al final no vas a poder ver las películas y es una putada, dicho en plata. Sí, Entonces dejar que las pongan en el cine. Aunque sea Madame Web, pero que las pongan en el cine. No, que vaya jamás. gente No, Madame Web sí es una cosa que debes ir a ver a la cueva, pero jamás esperes encontrar en la cueva una buena experiencia de Dune 2. Eso no se la ve he en la visto, cueva, no la he se ve en el visto. cine y con X-Man, maldita sea. No hagas eso, sé un poquito pulco, lávate las manos y también lava tu conciencia si estás No, pero haciendo eso. así Dune no se ve obligas. Si la cueva. fracasa en taquilla, que fracase y que no hagan más cosas de esas. No, Que creo que hagan esta películas muestra, como Dune. esta muestra de tener una segunda parte es algo que está evidenciando que sí funcionó, que el estudio está contento de, sino precisamente por eso se trabajó por etapas, por eso no se filmaron las 3 partes de una, que pudo haber sido, por ejemplo, una gran solución para no A mí extenderlo tanto. lo que no me Pero gusta están es las que tengas dudas. que esperar 3 años. 3 años para ver Lo la siento, siguiente es parte. el mundo del cine. De hecho, vamos a tener que esperar unas 5 porque Villeneuve tiene 2 Buah, compromisos 5. todavía más, sí, todavía. Entonces, si te dolieron estos 3, espérate, amigo, porque la 3 llega hasta 4 o 5 años. Ya. Entonces, date la oportunidad de Pero vivir esta experiencia. Dime. espero que no se haga común esto de esperar tantos años para ver A ver, segundas Porque el partes. mismo proyecto, es que el Porque proyecto conceptualizado era muy difícil de adaptar y daba muchísima desconfianza. Si fuese algo más sobre lo seguro, como va a ser Harry Potter, que ahora lo quieren volverse también serie, lo vamos a desarrollar y eso, claro, es un producto ya probado, es una saga que ya está ajustada, le vas a hacer obviamente otra adaptación, pero esto, recuerda que lo que teníamos como referentes en tema cinematográfico, pues era la película de David Lynch, que mira cómo salió, entonces asustaba muchísimo al estudio, y Villeneuve sí es de los que dice, no, a mí, yo necesito es calidad y esto cuesta, los efectos especiales me van a salir por este tanto. Te paso la relación y revisa Warner y dice, no, pues vamos haciendo la primera y si pega te doy la segunda. Y si pega te doy la tercera. Uy, Dios mío, fue eliminado. Se lo llevó un gusano. Se lo llevó un gusano. Entonces, es más que evidente que ese es el tipo de tratamiento. Yo sé y quisiéramos ver una obra completa y no esperar tanto. De hecho, ojalá saliera una tras la otra. Ojalá, como lo está haciendo también, no sé, James Cameron grabando sus películas, pero aún así hasta él le toma, y eso que él es totalmente autónomo en cómo se están filmando. No sé, un Peter Jackson, que fue un método súper acertadísimo, grabar películas de manera continuada, parte por parte, para darle obviamente ese tipo de espera. Pero esto es más del estudio, esto es, hágale, no pasa nada, si pega, te firmo la segunda, y si pega la segunda, te firmo la tercera. Así trabaja el cine en este momento, y si no tendrás que ser, no sé, tendrás que irte precisamente a lo que hizo Scorsese. Tengo esta película, no la pienso negociar, pero cuesta 200 millones, listo. Saca tu Asesinos de la Luna, que yo te la voy a financiar. Es lo único que pueden hacer. Y siendo el director que es, Ridley Scott, lo mismo. Quiero hacer Napoleón. Bueno, eso ya es otra cosa como salía. Pero también necesito 200 millones y quiero esta versión. Y aún así te dicen, no me vas a sacar la versión de 4 horas. Esa me la dejas para el cine, te envío la de 2 horas. No deja de ser más un negocio. Eso es lo que pasa, y por eso decía desde el principio, Villeneuve es un gran artista, pero no deja de ser un empleado. Cuando Villeneuve tenga Villeneuve Studios, podrá empezar a determinar hasta dónde llega su obra, pero lo demás, papi, te me ajustas, porque el que manda aquí es Warner. Me gusta tu trabajo, me gusta lo que vas a proponer, pero hagamos pausado. Me haces la 1, pega la 1, te autorizo la 2, pega la 2, te autorizo la 3, y ahí vamos viendo. Y eso lo hacen Scorsese y Ridley Scott porque ya tienen cancha, ya son viejos y ya son porque conocidos. El puto nombre ya pesa. Claro, y aún así tienes que irte a Apple, porque Netflix es el que apoya, pero nadie más levantó la mano. Aquí no veo un Warner diciendo, sí, vamos a invertir 200 millones en lo que quieras hacer, Scott, no pasa nada. No. Scott Free, que es su productora, pues mira, ahí está. Ajá. Muy bien, chicos, pues creo que le hemos dado un buen repaso. Hemos comentado bastante lo que nos ha gustado, lo que no, y creo que todos hemos coincidido en que tenéis que ir a ver la película, tenéis que ir a verla. Un cine muy grande, muy bueno, un IMAX, algo la mejor que sea calidad de posible. calidad. Es muy importante y, por supuesto, leeros el libro, por favor. Nunca dejéis de leer y nunca dejéis de leeros el libro de las cosas que vais a ver. Es muy importante para coger también vuestra propia visión de las cosas. Yo creo que es mira, un poco a la limón de esto, ¿no? Utilizando el término futbolístico. Hablaba Serafo de Arrival, ¿no? Eso también es de Villeneuve, ¿verdad? Sí. Ese relato es alucinante. O sea, yo cuando dijeron, no, esta película es de Rebel, se me ocurrió leerme el relato primero. La película se disfruta mucho más porque ves
que se lo ha leído. Es que se lo ha leído y lo ha comprendido y lo ha interpretado, ¿no? Entonces, pues sí, por favor, leeros los libros de las películas, ¿vale? Porque es que merece la pena. Aunque también esta película, por ejemplo, mi mujer, cuando terminamos de ver la peli, claro, yo estaba, Miguel Ángel lo puede decir, Enrique también, yo estaba indignadísimo porque es que fíjate, se ha inventado todo esto, se ha inventado más allá. Y mi mujer me dijo, vamos a ver, yo no me he leído el libro, ¿no? Y la película está muy bien. Es muy parecida a la primera. Y entonces fue cuando reflexioné y dije, bueno, pues es verdad. O sea, este hombre ha abierto un poco el campo, ¿no? A lo mejor los cambios los ha hecho precisamente porque está pensando en gente que no haya leído los libros y piensan en tono un poco más comercial, ¿no? Vamos a hacer este cambio y este otro porque queda más impactante, porque puedo adaptar la historia, ¿no? Porque la gente no la conoce. Y luego tú ya si quieres, caray, amplía, ¿no? Amplía y te lees al menos el primer libro, porque yo creo que hace falta una vida entera para leerse todo lo que se ha hecho de Dune. de la saga básica, lo de después, lo de antes y lo de todo, ¿no? Pero bueno, Y es siempre eso. va a estar en esa contraposición. Recordemos que una obra literaria te permite tener el tiempo adecuado ahí no hay, ahí no hay restricciones ni ediciones. Y muy seguramente, como siempre lo ha manifestado también en entrevistas, Villeneuve dice que las cosas que llegan al corte final, él no es de apoyar los cortes de director. Lo que sale y queda. Y si lo corté fue porque así me tocó hacerlo y es lo que yo conceptualizo. Yo no voy a tener nunca cortes y muy seguramente en ese tipo de procesos, pues también se pierden ciertas escenas que hacían alusión a otras cosas, pero que por temas de edición, de montaje, de cómo es el producto final, tienes que obviarlos, perdón, saltártelos o simplemente hacerlos a un lado. No es que los quiera ignorar, es que le faltó, muy seguramente estaba, pero el corte terminaba siendo 4 horas y eso no se puede proyectar en un cine, te da menos proyecciones, lo cual redunda en menos ingresos, con lo cual redunda en que Warner, los señores de panzones de 50 años que fuman habanos se van a sentir un poquito desvirtuados. ¿Dónde está mi ingreso? ¿Dónde están no juegues con michelines? ¿Dónde está mi plata? Eso es lo que pasa. Es un manejo comercial que tiene que lidiar con lo que es propuesta artística, visión, más el manejo comercial. Una película que dure mucho no sirve tampoco económicamente. Por eso no tenemos Napoleón de 4 horas. Nos tocó reducir en este resumen gráfico de 2 horas. Qué horror, qué lástima, qué pesar. Pero a lo que voy, sinceramente, para resaltar esto es que lo que tienen que aprovechar básicamente es este tipo de propuestas que son diferentes en un ecosistema donde estamos saturando películas de ciencia ficción que a veces son algunas muy superficiales, otras que solo se centran en temáticas de superhéroes, otras que simplemente están haciendo apología o bueno, destacando el tema pop, donde básicamente es un video pop de 2 horas, un comercial para una gaseosa como Pepsi, por ejemplo, en Madame Web. Me cansé de ver este comercial de Pepsi, de Madame Web, o ir a ver películas como Barbie, refrescan, animaciones como también, no sé, el año pasado rápido, Mario Bros, genial. Pero la ciencia ficción, que también está muy de capa caída, con propuestas poco originales o que sean más contundentes, Villeneuve lo está haciendo. Villeneuve va a ser apreciado muchísimo. No es que lo estemos endiosando, pero es una propuesta que ha sido marcada. Si revisa la puta filmografía de este tipo, no hace más que hacer buenas propuestas. Cada vez que hace un proyecto más aún, va mejorando, dejando su diseño impregnado, diferentes temáticas y meterse con la ciencia ficción, cómo le va de bien. Y a veces necesitamos este tipo de propuestas que sean diferentes, salirnos de este ecosistema. No todo es superhéroes, cómics y Barbie, muchachos, ni tampoco adaptaciones videojuegos. Veamos también las novelas que incluso, vamos a ser muy claros, inspiraron incluso a sagas como Star Wars, por ejemplo. Eso es Dune también. Muy bien. Cierre perfecto, chicos. Pues nada, nos vamos a ir despidiendo, si os parece bien. Muchas gracias, Serafo, Quique-san, Pepe, por acercaros a los micros de Fan Kingdom. Recordar a nuestros oyentes que, por favor, si lo ven oportuno y si no, los mataré uno a uno, dale me gusta a este vídeo. Y os enviaré los gusanos o a los Sardaucan si no le dais. Así que a los Sardaucan. Bueno, aunque ya esta película tampoco era para tanto, pero vale, sí. Les enviaremos a los Sardaucan, que no fueron comidos por los... Al primo, mandas al primo. Al primo, ¿a cuál? Los han matado los dos, ya no quedan primos. Ya, escúchame, mandas al Barón Harkonnen, que la verdad es que da bastante miedo. Sí, ¿vale? La verdad es que hay mucho del Barón Harkonnen de David Lynch en el Barón Harkonnen de Villeneuve, pero a mí ese personaje me cuadra perfectamente. Es un tío que da mucho miedo, ¿eh? Y no le ves hacer nada.
porque tú solo ves cadáveres descuartizados, una especie de agua negra, tal. Ves en lo que ha convertido ese mundo y el tío da bastante miedo, ¿no? Ahí me ha gustado mucho ese Barro Harkonnen. Esos son dos Me ha gustado más aspectos que sus sobrinos. importantes, que es tener una dirección bien contextualizada, eso es trabajo de director, y una capacidad actoral bien explícita, bien desarrollada, sólida, como la que propone también Descargas, para decir, tienes estos medios, no te puedes salir de y aprovecha lo que más puedas, saca todo tu ki, y este tipo lo que hace es llevarlo a niveles, wow, ese personaje me pone a temblar los huevos, Sí. en serio que sí, wow, bien hecho, bien hecho. Presencia. Total. Es lo que falta en algunas otras cosas. Que ya lo... Para ir cerrando, una cosita rápida, me ha venido a la mente ahora que me la habías recordado. ¿Visteis la relación entre la bañera esa que tenía como aceite y petróleo o algo así? Para extraer todo lo que le dejó la contaminación en la bomba de humo del diente, ¿no? El diente. Uh-huh. Pero la relación me refiero a la estética de esa bañera con los fuegos artificiales. Sí, bueno, Los fuegos sí, artificiales salen. eran como así, cuando explotaban eran como aceite, ¿no? Como se Sí, expandían. Yo que estoy viendo... Viscosos. Yo que estoy viendo CSI, ahora que estoy recuperando las temporadas de CSI, de todos los CSI, ¿vale? Son como, ¿cómo se llama esto? Como más sangre. O sea, yo decía, mira, esto es como muy orgánico, ¿no? Sí, orgánico. Te voy a recordar ahora otra cosa. La llegada a Rival. ¿Os acordáis de esas señales, de esos símbolos? Hay relación. ¿Y os disteis cuenta de el circo? Era triangular. ¿El circo? ¿Dónde luchan? Donde luchan es triangular. Hay un momento que sale y es triangular y digo, ostras, mira, no, ya no es el típico circo romano esto. Yo estaba muy ocupado debajo de qué mesa me escondía para que no me matara el psicópata ese. En el redón de las narices. Y digo, ostras, tú, no me fijé. Mira, cuando tenga la intención de verla, lo veré, porque a mí me pareció un coliseo normal. Dices tú que es triangular. No, es triangular. Hay un plano general donde se preocupa por demostrar que no es el clásico estructura que conocemos de estadio, de domo, de circunferencia. En Jedi Prime, ¿no? Que es el planeta. En Jedi Prime nada es habitual, ¿no? Ya nos lo mostraron, el sol negro, que eso está inventado, pero bueno, el sol negro y esa especie de luz blanca que lo convierte toda una filmación en blanco y negro. Y dices, bueno, que vale, esto es muy... da mucho miedito, ¿no? Ya vamos a dejarlo aquí, ¿no? Pero es una licencia que anda bien, me parece sí, se ha esforzado. Sí. Con los Harkonnen se ha esforzado bastante, la verdad. Es decir, en hacer su estética. Sí, aquí no sientes que quieres volverlo blanco y negro para hacer conceptualmente. Tienes una justificación incluso física. ¿Por qué estamos viendo? O sea, vamos a ser muy claros. Esto no es Snyder colocando un filtro. Esto es una justificación de por qué vemos en blanco y negro esta secuencia. Que luego es lo que digo, que tú te lees el libro y claro, no te imaginas así a los Harkonnen. A lo mejor te los imaginas de otra manera. Porque yo no, la primera vez que me leí el libro, no me los imaginaba malos, claro, pero no así, en plan, todos calvos y todo en blanco y negro y todo ese rollo. Como Herbert tampoco se expone mucho a escribir puntualmente, porque ya se volvería todavía más magra la obra en sí. Lo que queda es eso precisamente, y es lo que hay que señalar. Esto no deja de ser más allá que una visión de un gran director que sabe entender la obra, que la reinterpreta y la expone ahora. Por eso digo que hay que leerse el libro para tener tu propia visión. Para que hagas tu propia visión. De hecho, lamentamos mucho esta hora y 8 minutos que gastaste en tu vida para pararnos bolas y tomar. No, mentira, gracias por estar acá, pero ve a hacer tu propio concepto, lee el libro si puedes, si no, comienza con la película, pero nosotros no somos más allá que cuarentones que queremos dar nuestra opinión, nada más. No somos la tapa de la olla ni la última palabra. No, señor, no. Vete a crear tu propio concepto. Eso sí, ten la seguridad que vas a disfrutar de una buena película. Eso sí. Ya después, si te gusta, es otra cosa. Muy bien, chicos. Nos vamos a despedir. Muchas gracias, de verdad. Vamos a cortar la transmisión, así que adiós. Adiós. Adiós.